Tengo 81 años y hay cosas que una no entiende hasta que ya ha vivido casi todo. Eso es lo que nadie te dice cuando eres joven, que la vida tiene un orden que tú no puedes alterar, que hay lecciones que solo se aprenden tarde, muy tarde, cuando ya han pasado las personas que más quería y ya no puedes decirle lo que entendiste. Yo nací en un pueblo de Huelva, un pueblo chico, de eso donde todo el mundo se conoce y donde las conversaciones importantes se tienen en voz baja porque las paredes escuchan. Mi madre tuvo 6 hijos, yo era la tercera. Crecí entre ropa tendida y olor a pan y el ruido de mi padre llegando del campo con las botas llenas de barro. No éramos pobres, pero tampoco teníamos nada. Teníamos los justos, que es distinto. Conocí a Manuel cuando yo tenía 19 años. Él tenía 23. Era de un pueblo de al lado, primo de una prima mía, y lo vi por primera vez en una boda. Bailaba mal. Eso me lo recuerdo perfectamente. Bailaba fatal con los brazos tiesos y los pies que no le obedecían, y sin embargo se reía de sí mismo. Eso fue lo primero que me gustó de él, que se reía de sus propias torpezas sin que nadie tuviera que reírse antes. Hay gente que necesita que los demás empiecen a reírse para atreverse. Manuel, no. Manuel se reía primero. Nos casamos 2 años después, el año 64. Yo tenía 21 años y un vestido blanco que me prestó mi tía Encarna porque en mi casa no había dinero para comprarlo. Me lo ajusté yo misma con unos alfileres la noche anterior porque me quedaba grande por los hombros. No me importó. Estaba tan contenta que no me importó nada. Los primeros años fueron duros. No de la manera dramática que se cuentan las películas, no. Duro de la manera callada, de no llegar a fin de mes y no decírselo a nadie, de comer lo que había y hacer como que era lo que quería, de pelearte con tu marido por tonterías, porque en realidad la pelea era por el miedo, por la incertidumbre, por esa sensación de que estás construyendo algo sobre un suelo que no termina de fiar. Manuel trabajaba en la construcción, salía antes de que yo me despertara y a veces volvía. Cuando los niños ya estaban dormidos, yo me quedaba en casa. Así era. Entonces, nadie me preguntó si quería otra cosa porque nadie se lo preguntaba a las mujeres. Era lo que había. Cuidaban la casa, cuidaba a los críos, esperaba que tu marido llegara y te contaba el día si tenía ganas y si no tenía ganas. Pues te aguantabas. Tuve 3 hijos. Antonio, el mayor, después Remedio y el último, el pequeño Paco, que llegó cuando yo ya pensaba que no iba a venir nadie más. Y aquí es donde empieza lo que quiero contarte, porque lo que voy a decirte no lo entendía hasta hace muy poco, hasta que ya era una vieja con 81 años. Y demasiado tiempo para sentarme y pensar. Y ojalá lo hubiera entendido antes. Ojalá alguien me lo hubiera explicado cuando tenía 40 años y todavía había tiempo de decírselo a él en vida. Manuel hacía cosas pequeñas, cosas que yo entonces veía como normales o como tonterías o directamente como cosas que no veía porque estaba muy ocupada siendo madre y siendo ama de casa y siendo todo lo que se esperaba que fuera, cosas que ahora con la distancia de los años y con él muerto desde hace 12 me pongo a recordar. Y me entra una cosa aquí en el pecho que no sé si es pena o es gratitud o es las dos al mismo tiempo. Había un invierno, tendría yo 40 y tantos años, que me puse muy mala, una bronquitis que se complicó y me dejó en cama casi 3 semanas. 3 semanas. Los niños ya eran mayores para entonces, ya se valían solos, pero la casa es la casa y las cosas no se hacen solas. Manuel trabajaba de día y cuando llegaba por las tardes, en vez de sentarse como hacía siempre, se ponía a fregar, a barrer, a poner lavadora, sin decir nada, sin quejarse, sin hacer ese ruido que hacen algunos hombres. Cuando hacen algo que no les corresponde, ese ruido de mártir que es peor que no hacer nada, yo desde la cama lo escuchaba y le decía, Manuel, deja eso, ya lo hago yo mañana. Y él me decía, estate quieta, nada más estate quieta. Y seguía. Una noche lo oí en la cocina mucho rato, más rato del normal, y al día siguiente me trajo un caldo de pollo hecho desde cero con sus verduras y todo. Manuel no sabía cocinar, nunca había cocinado en su vida más que hacerse unos huevos fritos cuando yo me iba al pueblo a ver a mi madre, y sin embargo ahí estaba ese caldo con su puntito de sal y todo.
Y cuando lo probé, no estaba perfecto, estaba un poco soso y el pollo algo pasado, pero me lo bebí entero porque era el mejor caldo que había tomado en mi vida. No le dije nada de eso. Me tomé el caldo, le di las gracias y seguimos. Así éramos nosotros, no éramos de palabras grandes. Otro día, años después, tuve una discusión fuerte con mi hermana, con la mayor, con Carmen, una de esas peleas de familia que se enquista y que un día explotan por algo que no es nada y en realidad es todo lo que lleva años acumulados. Me quedé muy mal llorando, que yo no lloro fácil y con esa sensación de que el suelo se mueve debajo de los pies cuando te peleas con alguien de tu sangre. Manuel estaba en el sillón, me vio entrar así y no preguntó qué había pasado. No dijo nada. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de manzanilla. Se sentó a mi lado, eso fue todo. Se sentó a mi lado con su taza y estuvo ahí callado, sin preguntarme, sin darme consejo, sin decirme lo que tenía que hacer, solo ahí. Yo entonces pensé, qué hombre más soso, qué poca cosa, que no me pregunta, que no me dice nada, que se queda ahí como un mueble. Dios mío, qué equivocada estaba, porque lo que yo interpretaba como soso eran en realidad los gestos más grandes que puede hacer un hombre. Estar, simplemente estar, sin necesidad de convertirlo en algo sobre él, sin necesidad de arreglarlo todo, sin necesidad de hablar para llenar el silencio, estar y punto. Y eso lo sé ahora, lo sé con 81 años. Eso no lo hace cualquiera, eso solo lo hace el que de verdad te quiere. Una época muy mala. Los niños ya se habían ido de casa, Paco el último, y me quedé yo sola con Manuel y con ese silencio grande que deja la casa cuando ya no hay hijos dentro. Eso es una cosa muy rara que a lo mejor las que tienen hijos me entienden. La casa de repente suena distinta, los pasos suenan distintos, hasta el reloj parece que suena más fuerte. Yo entré en un pozo, ahora se llama depresión, entonces no se llamaba nada, o se llamaba tristeza, o se llamaba que eres una exagerada. No me levantaba con ganas, no tenía ganas de nada. Me sentaba en la cocina con el café y me quedaba mirando la nada. Manuel se iba a trabajar y yo me quedaba ahí. Y Manuel hizo algo que entonces no aprecié y que ahora no se me va de la cabeza. Empezó a llamarme a mediodía, todos los días. Una llamada corta, 5 minutos, a veces menos, solo para decirme, ¿cómo estás? ¿Has comido? ¿Hace frío hoy? Ponte algo, cosas sin importancia, cosas pequeñísimas, pero todos los días, sin fallar uno, sin que yo se lo pidiera. En aquella época yo pensaba que era costumbre que lo hacía porque sí, porque había que llamar a la mujer al mediodía, como hay que hacer otras cosas. Ahora sé que no era costumbre. Sé que era que me estaba vigilando sin que yo lo supiera, que había visto que algo no estaba bien y que su manera de estar ahí era esa, sin preguntarme qué te pasa, que eso me hubiera puesto a la defensiva, sin hacer teatro de su preocupación, solo ese hilo finito de una llamada al mediodía. Hubo también lo de mi madre. Cuando mi madre se puso mala de verdad al final que ya no se valía sola, yo quería traérmela a vivir con nosotros. Manuel no dijo nada cuando se lo propuse. Muchos hombres hubieran dicho algo, hubieran puesto pega, hubieran hablado del espacio, de la intimidad, de que si hay que adaptarlo todo. Manuel no dijo nada. Me dijo, haz lo que necesites. Y vivió con nosotros 2 años y medio, mi madre hasta que murió. Esos 2 años y medio, Manuel llegaba del trabajo y saludaba a mi madre antes de saludarme a mí. Le llevaba el periódico, aunque ella ya no podía leerlo bien. Le preguntaba qué quería cenar, como si ella fuera la señora de la casa. La hacía sentir persona en un momento en que es muy fácil dejar de sentirte persona. Y cuando yo estaba agotada, que lo estaba mucho, cuando ya no podía más, Manuel se sentaba con ella y la entretenía para que yo pudiera irme a otro cuarto y respirar. No era su madre, era la mía. Él no tenía ninguna obligación. Cuando mi madre murió, Manuel lloró, no delante de mí. Lo pillé en el baño y cuando salió con los ojos colorados, hizo como que no había pasado nada, y yo hice como que no había visto nada, y nunca hablamos de ello. Ahora pienso que ojalá le hubiera dicho, te he visto. Ojalá le hubiera dicho, gracias por querer a mi madre. Pero no lo hice porque entonces no sabía lo grande que era ese gesto. Entonces no sabía leer lo que Manuel me estaba diciendo todo el tiempo sin palabras. Eso es lo que tardé 60 años en entender, que hay hombres que te dicen todo sin decirte nada, y que si no aprendes a escuchar ese idioma, te lo pierdes.
verde, y es el idioma más importante que existe. Yo de joven quería palabras, quería que me dijera te quiero, que me lo dijera a menudo, que me trajeran flores, que hubiera romanticismo, que las cosas fueran como en las películas. Y como Manuel no era así, como Manuel era seco y parco y de pocas palabras, yo a veces pensaba que no me quería lo suficiente, que me faltaba algo, que otras mujeres tenían marido más expresivo y yo me había quedado con el callado. Qué burra era, con perdón, porque las flores se marchitan. Las palabras bonitas, si no van con ellos detrás, son solo aire. Pero un hombre que se levanta a las 6 de la mañana todos los días de su vida para que a ti no te falte nada, eso no es aire, eso es algo que pesa, eso es algo real. Un hombre que cuando tú estás triste no te pregunta por qué, sino que se sienta a tu lado. Eso no es frialdad. Es que te conoce tan bien que sabe que lo que necesita no son preguntas, sino compañías. Un hombre que trata bien a tu madre como si fuera la suya, que llora por ella en el baño para no darte más pena, eso no es normalidad. Eso es un hombre que te ama de una manera que yo tardé demasiado en ver. Hubo momentos malos entre nosotros. No voy a decirte que todo fue bonito porque sería mentira. Yo no he venido aquí a mentir. Hubo años difíciles, hubo peleas feas, hubo periodo en que nos mirábamos como dos extraños, y yo me preguntaba en qué momento se nos había escapado algo de entre los dedos. Hubo una vez, tendría yo 50 y pocos años. Estuve pensando en serio si aquello tenía arreglo. No te voy a dar más detalles porque hay cosas que se quedan dentro, pero lo pasamos mal los dos. Y en ese momento tan feo, tan complicado, Manuel hizo algo que no me esperaba. Se fue al médico solo, sin decirme nada. Fue al médico, habló con alguien, no sé qué tipo de médico sería, ni qué le diría, pero volvió distinto, más tranquilo, como si hubiera bajado algo que llevaba tiempo cargando encima, y las cosas empezaron a mejorar despacio, sin grandes escenas, sin declaraciones, sin que nadie dijera, vamos a empezar de nuevo. Solo mejoraron porque él había hecho algo para que mejoraran en silencio sin pedirme que lo felicitara. Eso fue orgullo de su parte, y lo digo en el buen sentido. Orgullo de no querer que aquello se rompiera. Orgullo de hacer lo que había que hacer sin necesitar que nadie se enterara. Lo que más me pesa de haberlo entendido tarde es que cuando lo entendí, él ya no estaba. Manuel murió hace 12 años. Un infarto rápido, esas muertes que no te avisan, que no te dan tiempo a prepararte, que un día está tu marido ahí y al día siguiente no está y tienes que aprender a vivir en un mundo donde él no existe. Los primeros meses no recuerdo bien cómo los pasé. La gente venía, te abrazaba, te decía cosas y tú estabas ahí, pero no estabas. Era como si me hubieran sacado el relleno de dentro y la cáscara seguía funcionando, respondiendo, dando las gracias, haciendo café para los que venían a acompañarte, pero por dentro no había nada. Y entonces empecé a recordar con ese tiempo tan largo que tiene la viudedad, con esas horas de silencio que no se llenan con nada. Empecé a recordar cosas de Manuel que había tenido guardadas, sin saber que las tenía guardadas, como esas cajas que tiene en el trastero y que no abre en año y un día las abre y resulta que dentro hay tesoro. Me acordé del caldo de pollo, me acordé de las llamadas al mediodía, me acordé de cómo trataba a mi madre, me acordé de la vez que yo estaba muy cansada un verano y él se levantó él solo a medianoche a darle la medicina al niño pequeño porque yo no me había enterado del despertador. Me acordé de que siempre cuando yo llegaba cargada de bolsas de la compra, él se levantaba de donde estuviera a ayudarme, aunque estuviera viendo el fútbol, sin que yo se lo pidiera, sin que yo se lo tuviera que pedir. Me acordé de que cuando yo tenía fiebre, él me ponía la mano en la frente, solo eso, la mano en la frente unos segundos, y a mí eso me daba más alivio que cualquier pastilla. Me acordé de que en todos los años que estuvimos juntos, Manuel nunca me habló mal delante de nadie, nunca me hizo quedar mal en público, nunca me rebajó. Hubo peleas privadas, claro que sí, pero delante de los demás siempre me trató bien, con respeto, como si yo fuera lo más importante que había en aquella habitación. Todo eso lo fui recordando despacio, y mientras lo recordaba, me iba dando cuenta de la cantidad de amor que había en esas cosas. Un amor que yo no había sabido leer porque nadie me había enseñado a leerlo, porque nadie te enseña eso.
Te enseñan a esperar flores y palabras bonitas. No te enseña a ver el amor en un hombre que se levanta sin quejarse, que hace caldo sin saber cocinar, que llama al mediodía todos los días sin que tú se lo hayas pedido. Y ahora con 81 años, lo que quiero decirte a ti, a la que me está escuchando, es esto. Y tiene a alguien a tu lado que hace esas cosas, que hace las cosas pequeñas sin pedir reconocimiento, que está cuando lo necesita, aunque no lo diga con palabra, que te cuida de esa manera callada, que a lo mejor tú también estás confundiendo con socería o con falta de romanticismo. Mírale bien antes de que sea tarde, porque lo que yo tardé 60 años en entender es que eso que tiene ese hombre no se compra, no se pide, no se aprende si no lo tiene de dentro. Eso es amor de verdad. El otro, el de las películas, el de los gestos grandes y los fuegos artificiales, ese también existe. No digo que no, pero dura menos. Y cuando se acaba no te deja nada en la mano. El amor de Manuel me lo dejó todo. Me dejó 60 años de vida construida, 3 hijos, la certeza de que hubo alguien en este mundo que me quiso de verdad, aunque yo tardara demasiado en verlo. Tengo una vecina más joven que yo, que lleva un tiempo hablando de separarse. Me lo contó el otro día en el rellano. Me dijo, es que no me dice que me quiere, es que no es romántico, es que no me sorprende. Y yo me la quedé mirando y le pregunté, ¿y te cuidas? ¿Está cuando lo necesitas? ¿Hace las cosas sin que tú se las pidas? Se quedó callada. Luego dijo, sí, pero eso lo hace cualquiera. Y yo le dije, no, hija, eso no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace el que te quiere. No sé si me escuchó. Cada uno aprende cuando puede. Yo aprendí tarde. Ojalá ella aprenda antes. Mi hija Remedio me dice a veces que hablo mucho de su padre. Y es verdad, hablo mucho de su padre, porque ya que no pude decirle en vida todo lo que entendí después, por lo menos que quede dicho, que quede en algún sitio, que la gente sepa que hubo un hombre que se llamaba Manuel, que bailaba mal en las bodas y que hacía caldo de pollo cuando no sabía cocinar, y que quizá su mujer de una manera que su mujer tardó demasiado en entender. Me queda poco. No lo digo con tristeza, lo digo con la serenidad que te da haber vivido mucho. Me queda poco y lo que me queda quiero pasarlo recordando bien, recordando lo que fue bueno, y lo bueno ahora lo veo claro. Fue mucho más de lo que yo creía en su momento. Si pudiera volver atrás solo para un momento, solo para decirle una cosa, le diría, te vi, al final te vi, tardé, pero te vi, y lo que vi me bastó para el resto de la vida. Eso es todo lo que tengo que decir. 81 años y una lesión que me costó 60 aprender. El amor verdadero no siempre habla alto, a veces habla tan bajo que tienes que quedarte muy quieta, muy callada, para escucharlo, y vale la pena quedarse quieta, vale muchísimo la pena.